Hoy es 14 de octubre del 2010. Entrevista a la señora Lenka Folkman para Voces de la Shoah. Entrevistadora Sonia Brodsky, en Las Condes de Santiago, Chile. Procedencia de la señora Lenka de Košice, Eslovaquia. El idioma de la entrevista va a ser español. Señora Lenka. Sí. Por favor, cuéntenos dónde nació, cómo se llamó, qué nombre le dieron cuando nació, en qué año nació. Nací en Checoslovaquia aquel tiempo, que hoy día es Eslovaquia, y la ciudad realmente, el nacimiento era en Lemešany, pero los padres después llegaron todos a Košice. Y ahí vivíamos, y ahí estudiamos y fuimos a los colegios. Y ya trabajaron mis hermanos. ¿Y en qué año nació usted? En el año 15, 1915. Y cuénteme un poco de su familia, de sus papás, de sus hermanos, de bueno, su infancia. Mi papá estaba casado la primera vez, donde perdió su mujer y le quedó una hija. Mi mamá llegó de Estados Unidos, que estuvo 8 años en Estados Unidos. Mientras tanto, en Estados Unidos, ella trajo sus hermanos, pero tenía aquí, en el campo, donde el abuelo, el padre de ella, tenía tierras, no sé si fue fundo, pero era agricultor. Entonces, ella, lógico que donde los padres, porque los quería ver a ellos. Pero como ya tenía 26 años, ya en aquellos tiempos, la encontraron una solterona. Y la casaron con mi padre, que era un viudo, joven, con una niñita recién nacida. Después de esto, él se casó con mi madre. Y mi madre tuvo 4 hijos vivos, los otros se murieron, muchos. Casi siempre el segundo era un hombre y se habría muerto. Quedó vivo mi último hermano, que con muchos sacrificios lo mantuvieron vivo para que se sanara y que puede crecer. Él revivió y quedó vivo. Mis hermanos, la mayor se casó allá después con el que le dije que Glück, que aquel tiempo eran gente pobre, pero la madre de él heredó de un tío de Estados Unidos una gran fortuna, que con esto le levantó la vida completamente diferente. Y se mandaron a cambiar a Bratislava, que era la ciudad de Eslovaquia, la prima ciudad. Y nosotros en Košice éramos de segunda ciudad, digamos, de Eslovaquia. Mi segunda hermana, la Rose, se casó también con un agricultor que vivía en Šebež. Él tenía la madre, ya aquel tiempo de lo que yo me acuerdo, todavía la madre era viva, pero el padre parece que se murió por un aplastamiento de caballos, algo por el estilo. Pero eran gente de buena situación. Tenía un hermano que por ABC de una tragedia se quitó la vida. Y tenía un hermano que era, ¿cómo se llama? Mental, atrasado mental. Y tenía una hermanita, niñita, la única mujer, que desgraciadamente vino la tía de ella a ver a su hermana a donde estaban ellos y se la llevó a su pueblo
para pasar un tiempo con su hija también. Pero parece aquel tiempo en el pueblo de ella cuando llegó había una enfermedad, no me acuerdo de qué, pero era infecciosa. Y en vez de haber traído de vuelta a la chica a su pueblo, a la madre, se la llevó a la casa nomás. Y la chica se murió allá. La suegra de mi hermana nunca se podía sobreponer, porque poco a poco perdió a todos los hijos con el marido y quedó mi cuñado nomás. Entonces ahí, con Hitler, con todas estas cosas, pensaron emigrar a Chile. Al principio costó un poco para conseguir la visación y las cosas de lo que se consiguió con el HIAS. HIAS lo que no. Pero resultó que tenían que ir a Bratislava para ver la oficina. Y tomaron... Le quiero un pregunto. Antes de llegar a la parte de la migración, quiero que un poco me cuente un poco de No su te infancia. oigo, mijita, no entiendo. Le quiero pedir que nos cuente un poco de su infancia, de cómo fue su infancia. A mi infancia. Su infancia. Bueno, usted nació en 1915. mi madre murió cuando yo tenía 2 años, ella 48. Entonces era una, digamos, estábamos todos todavía juntos, pero ya mi hermana, después de la muerte de mi mamá, se vino a Chile. Entonces la otra hermana que se casó y vivía allá en el campo, estaba también afuera de la casa. Mi papá era viudo. Entonces el hermano, que era el tercero, él era dentista. Y con el tiempo también se fue a Bratislava, donde podía seguir su profesión. Y yo quedé solo con mi papá. Entonces el papá se sentía sumamente solo y se casó de nuevo. Entonces yo quedé, digamos, sola y traté todo posible de irme a Israel, porque ya preferencia que tenía ir a ver al grupo de los Mizrahi. Ahí me escribió mi hermana de acá que si quieres salir vas a venir aquí a Chile porque yo no quiero estar sola. Yo estoy muy sola, sin ningún familiares y me gustaría por lo menos que estamos juntos. Entonces ella hizo todos los trámites desde Chile para aquí en Checoslovaquia, con todo pagado, con el cuidado de las guías que me esperaran en París, que me llevaron al aeropuerto, que me llevaron, no al aeropuerto, sino al barco, que me embarqué en París, en La Palisse. ¿En qué año fue eso, señora? Esto fue en el año 35. Ahí se vino a Chile. El 2 de febrero. Y antes usted estudió en el colegio allá, ¿qué hizo durante esos... ¿Cómo? Durante esos 20 años que vivió en Europa, ¿qué fue al colegio? ¿Tenía Yo amigas? tenía 19 años y cumplí mis 20 años en el barco. Y en esa época en Europa, ¿fue al colegio? ¿Dónde estudió? Sí, yo estudié, tengo fotos si usted quiere después de verlo. Yo estudié, ahí eran solamente gubernamentales, no habían particulares, pero eran colegios que eran de habla húngara y de habla eslovaca, porque era anteriormente el país austrohúngaro. Entonces yo seguía con este colegio y después de recibirme me fui a un, ¿cómo lo llaman? Un colegio comercial
de secretariado por 2 años. Y ahí después, cuando me recibí, me empleé como una secretaria, que no duró mucho tiempo porque mi hermana trató todo posible de llevarme. Creo que alcancé a estar más o menos 1 año o 2 años nomás con mi padre y con su nueva mujer. ¿Y cómo era el clima que se respiraba en Europa? ¿Cómo? ¿Qué sabían ustedes de lo que estaba pasando? ¿Vivían con temor, con miedo? No, aquellos tiempos se hablaba solamente de los rusos, que van a invadir, que van a salvar los países que no eran comunistas. Aquellos tiempos que nosotros éramos chiquillas de 17, 18 años, que hablamos nosotros en esta forma. Y como ya estaba por hervir la guerra, entonces hablamos más sobre la guerra, lo que va a pasar y de qué forma ni esto y el otro. En este tiempo, mi hermano no le gustó ya para estar allá y se casó, donde mi padre alcanzó a ir al casamiento de él, que también era en Eslovaquia, en un pueblo chico, que la mamá era viuda y tenían una tienda y que la mamá con la cuñada mía manejaron este negocio. Y él se casó y se quedó allá con ella. Cuando él estaba por venirse a Chile, dijo que no, primero que vaya a la Lenca y después de la Lenca me voy a ir yo. Y así fue. Yo llegué a Chile, cumplí 20 años y lógico que me vino a buscar mi hermana con mi cuñado a Valparaíso y me llevaron a su casa. Ahí estuve yo 1 año soltera cuando conocí a mi marido y al poco tiempo, a los 4 meses, nos casamos. ¿Y cómo fue esto de dejar a toda la familia allá? Cuando se vino usted, que se Bueno, vino mi sola. padre aquel tiempo era un vendedor de máquinas Singer. Y él viajaba de pueblo a pueblo a vender maquinarias. Pero después, lógico, poco a poco, ya también empezó a envejecer. Entonces nosotros lo mantuviéramos aquí de Chile, mandándole mensualmente la plata, mientras que se podía. Pero cuando estalló la guerra, él nunca quería venir, porque era religioso, ortodoxo, y pensó que no era el lugar para él. Pero cuando ya quería venir, ya era tarde. Ya no podía entrar a Chile. Y mi hermana habló con él por teléfono de Buenos Aires. Y ahí le dijo mi padre, hija, quiero salir. Entonces eso fue más o menos en el año cuando estalló la guerra, antes que estallara la guerra o cuando estalló la guerra. Y ahí la Sara ya no podía conseguir visa, porque aquel tiempo Videla era muy contra los judíos y ya terminó de dar visas. Y lógico que no podíamos hacer nada para poder traerlo, era imposible. Mientras tanto, los nazis empezaron a entrar de a poco a las ciudades y empezaron a recoger a los judíos. Y como era abierta la frontera entre Eslovaquia y Hungría, muchos judíos trataron de correr de un país al otro cuando había peligro. Y mi papá se quedó en la casa. Y ahí cuentan que lo pescaron a él en el último transporte de junio, no sé cuál año, y se los llevaron los nazis. Y ahí, en la casa de mi padre, llegó mi hermana de Bratislava
que tenía que venir a Chile, que no resultó, tocó el timbre y llegaron dos SS nazis y la pescaron y se lo llevaron. Entonces primero le llevaron a ella y después entraron los nazis a Košice y empezaron a recoger todos los judíos. Eso fue el último transporte que los nazis alcanzaron de hacer en el país de Eslovaquia. ¿Y cuándo se enteró usted de eso? ¿Ah? ¿Cómo supo usted de eso? No lo entiendo. Usted estaba en Chile, ¿cómo se enteró de eso? ¿Cómo recibió la noticia de eso? A mí, muy bien, muy bien. No, ¿cómo llegó, cómo supo cuando estaba acá en Chile usted de lo que había pasado allá? Porque habían algunos primos que me contaron, así que lo supe nomás de boca a boca, pero no vi nada. Lo único que sabía que mi padre quería salir y ya era tarde. Entonces, uno de mis primos, que también perdió a sus padres, algo por el estilo, dijeron que fue el último transporte que alcanzaron a pescarlo a él. Porque ella se salvó y vino a Estados Unidos y me habló a mí. Y eso fue en junio. Podría haber sido junio 30, cuando los nazis todavía estaban ganando la guerra, alrededor de 40-44. Pero sé que me dijeron que fue un transporte en el mes de junio. Eso es lo único que supe yo de unos primos nomás, parientes. ¿Y qué pasó con el resto de la familia en Europa? Desgraciadamente, un día, todavía cuando mi padre vivía, me escribió como diría yo, en descifrarlo, que decía, había un gran casamiento y el tío, un hermano de él, que tenía 5 hijos, dice, y todos fueron para allá. Ahí me dimos cuenta que este gran casamiento, esta gran fiesta que ellos fueron a festejar, fueron los nazis que se los llevaron al campo de concentración. Y desgraciadamente fueron muchos de mis familiares de parte de mi padre que desaparecieron completamente. También de mi madre, porque estaba en contacto con unos primos que él se salvó del campo de concentración con una hija, enviudó, la mujer se lo mataron, y también a un hijo con una hija más. Y él estaba en contacto conmigo y me escribía aquí. Y también escribía poemas y cosas por el estilo, como si ya fuera un hombre fuera, digamos, de costumbres de vivir una vida tranquila. Y ahí tenía una nieta, y esta nieta se salvó y llegó a Israel. Yo los convidé que se venga esta nieta para acá, pero encontraron que estaba demasiado lejos. Entonces se salvó para ir a Israel y ellos ya quedaron allá. Pero ya después llegaron los comunistas. Entonces ya ellos tenían una vida muy difícil, el abuelo con la madre. Y para ver a la nieta que estaba en Israel, se trataron de juntar en Rumania, en uno de los países que podían venir, ella de Israel y ellos de Checoslovaquia. Y ahí se estaban. Yo después, lógico, que vi a esta primita mía en Israel. Y también habían 2 que se salvaron de parte de esta gran fiesta. Y eso fue una prima mía, que vamos, de la misma edad mía. Ella se quedó en Košice, se casó y tuvo, creo que 2 hijos. Y vive todavía y está allá.
La otra hermana tenía que arrancarse de los comunistas por la razón, no sé lo que pasó yo, y llegó a Israel con su marido. Ahí adoptó una hija. A ella también alcancé a ver en Israel cuando fuimos para allá. Pero fuera de esto, como mi tío tenía muchos hijos, por lo menos 10 hijos de su primero o segundo matrimonio, no sé. Entonces algunos muchachos se salvaron porque sabían cómo tratar de evadir a los nazis acá o los comunistas allá, y siempre estaban en alguna parte donde no estaba tan peligrosa la cosa. Y después de un tiempo llegaron a Estados Unidos. Algunos se fueron a Israel y después de allá vinieron a Estados Unidos. ¿Y usted y su hermana fueron las únicas en venirse a Chile? ¿Usted y su hermana fueron las únicas que vinieron a Chile? Acá, en Chile, sí. Después llegó mi hermano. Después de mí llegó mi hermano y después llegó su mujer. ¿Y cómo fue la época, el estar aquí tan lejos, digamos? ¿Cómo se vivía la guerra a esta distancia, tantos miles de kilómetros de Europa? ¿Que mi hermana llegó? No, ¿cómo vivieron ustedes la época de la guerra acá? ¿Cómo lo tomaron la guerra acá? Sí, ¿cómo era para ustedes eso? ¿Qué sabían? Mire, por ejemplo, nosotros seguíamos mandando mensualmente al papá para tener de qué vivir. Y siempre teníamos, un día lo mandamos y él cayó este avión y encontraron la carta con el cheque adentro para mi padre. Y fue un avión inglés. Y este avión inglés llevaron toda la correspondencia y encontraron la carta nuestra. Pero como mi marido era comerciante, previno mucho que no sea involucrado él y lo puso a nombre de mi hermana, que aquel tiempo ella estaba casada con Dobry. Entonces nos mandaron a llamar de la embajada inglesa, que por favor no manden porque hay peligro que los nazis consiguen esta plata y lógico es contra los judíos. Entonces nosotros teníamos que empezar a buscar cómo, en qué forma tratar de ayudar a nuestro padre. Y buscamos algunos gente que estaban acá y los padres tenían que ayudarlos a ellos acá porque todavía no se encontraron. Entonces, como ellos tenían que ayudar a los padres acá, a los hijos acá, nosotros les damos aquí la plata a los hijos, ellos tenían que dárselo a nuestro padre. Duró siempre un tiempo nomás. Después, habían gente millonaria que de un momento a otro le dijo, señor Folkman, yo no le doy más plata. Sin darle aviso, sin nada. Entonces mi padre me escribió y me dijo, Lenka, eso me pasó porque me dejó plantado. Entonces yo llamé al hijo y le dije, Jorge, yo ya te pagué la plata, pero tu padre no quiere pagar más a mi padre. Te voy a devolverlo. Qué gracia, le dije, ¿no? Y sin aviso me dejaste a mi padre sin plata. Pero no podía hacer nada, sino empezamos otra vez a buscar en qué forma. Encontramos a veces que nos demoramos y a veces menos. Todo dependía de la suerte. Y lo más triste fue que la GIAS, que pidió $100 por mi hermana para los gastos para venir a Chile, para arreglarle las cosas. Y de repente se dieron cuenta que un hermano estaba presente
para venir también, una hermana, mejor dicho, a Chile, a la misma familia de mi hermana. Entonces se dieron cuenta que aquí hay dos hermanas que van al mismo lugar. Uno era rico y el otro era más o menos nomás viviendo. Entonces llamó la atención. Y el rico, bueno, se encontró con este problema y parece que no quería soltar la plata. Y nosotros llegamos con la carta de mi hermana que me decía que necesita los $100 urgente. Y dio el cable y el número para mandar estos $100. Y mi marido, que era más prevenido que yo, le dijo: Lenka, no lo mandamos por el cable. Mejor que lo mandamos por vía aérea, porque esta gente recibe tantos cables y tantos avisos que se van a confundir y nunca van a saber a quién le pertenece, a quién no. Se va a perder la cuestión. No le dije: Jaime, si la Giselle me escribe esto, es porque está todo arreglado para recibirlos y lógico que lo mandamos. Llegaron los $100, pero nunca llegaron a debida forma. Y lógico que se perdió el tiempo y ellos nunca podían venir, ni uno ni el otro. Y después de la guerra me devolvieron los $100, el cheque. Y estando acá, señora Lenka, estando acá en Chile, en la época de la guerra, participaron en grupos con otras personas, con otros judíos, digamos, para organizarse, para hacer algo. ¿Cómo? Estando acá en Chile, Sí. en la época, estamos hablando después cuando se casó y durante la guerra, se juntaron los judíos que estaban acá, digamos, para... Sí, tratamos para ayudar en lo más posible, para mandar por intermedio de GIAS, que trabajó aquí muy fuerte, y las comunidades judías se juntaron, hicieron todo posible. ¿Y sabían las atrocidades que están pasando allá, estando acá? Sí, lo sabían de todo. Pero no podían hacer nada. ¿Y salían los diarios o la noticia en la radio, decían o poco? ¿Qué se escuchaba acá? Seguro que salió. Estos detalles no me acuerdo tan detalladamente. Pero yo sé que llegué en el año 39 a Estados Unidos con mi marido por negocios con los 2 niños. Y yo todavía, eso fue en el año 39. Y esperanzas que se van a juntar con mi padre, mis nietos, mis hijos. Entonces, para que puedan entenderse, le estaba hablando alemán. Y en Nueva York, el carnicero le indignó creyendo que yo era una nazi alemana. Cuando él pensó en esto, dejé de hablar con mi hija más en alemán. En el año 44 estuvimos en Brasil, también por negocio de mi marido. Estuvimos en Brasil y yo mandé, no sé si fue un cable o qué fue, a la comunidad judía de mi ciudad para averiguar qué pasó con mi padre, si saben algo de él o no, porque nosotros no recibimos más cartas de él y no sabíamos dónde estaba. Y contestaron que desgraciadamente no saben nada de él y no habría vuelto. Eso fue en el año 44.
Ahora, usted me contó que su papá era religioso, ¿Ah? me contaba que su padre fue un judío, fue bien observante, bien religioso. Sí. Llevaban una vida religiosa en Checoslovaquia. ¿Cómo? Cuando era niña llevaban una vida religiosa en su casa. Sí. Y Sí, festejamos todas las festividades. Mi padre iba siempre al shul y mamá también aquel tiempo todavía. Y bueno, teníamos una familia religiosa y festejamos todas las festividades porque, como te digo, él era religioso y venía de un ambiente de sus padres también religioso de Polonia. Y usted cuando era niña, cuando iba al colegio, voy a volver un poquito para atrás, cuando era niña, iba al colegio, después estudió en este curso secretariado, ¿sentía antisemitismo? ¿Sintió en carne propia? ¿Cuándo? Cuando era joven Yo en sí, Checoslovaquia, sí. no. En aquellos tiempos el país era muy liberal, muy liberal. Lo único que eran antisemitas eran los eslovacos, que siempre eran odiosos para los judíos. Pero mientras que era Checoslovaquia, la vida era muy agradable y los judíos no tenían ningún problema. Casi siempre era la mayoría de los judíos en los colegios. Y los profesores respetaron todo esto, hicieron un intercambio que trajeron ¿cómo se llama? De Chequia, digamos, de Praga, profesoras a Eslovaquia y de Eslovaquia mandaron profesoras para hacer este intercambio. Así que sabían las religiones que nosotros no vamos a aparecer, sabían que los sábados no vamos a escribir, nunca había presión alguna. ¿Y en la época cuando se vino tampoco? ¿Cómo? En la época del año 35 se olía que venía la guerra, pero usted no sentía el antisemitismo en sí misma. No, aquel tiempo, como te digo, empezó a sentir con los familiares de su hermano, que era más, digamos, más de presentación judía, más viejo ya también, y con tantos hijos. Entonces, no sé, también tenía que ver seguramente el barrio donde vivía. Esas son cosas que yo ya no estaba presente. ¿Y cómo fue su llegada a Chile? Cuénteme un poquito de eso. ¿Cómo fue su llegada a Chile, su acostumbramiento a este nuevo país, al aclimatarse acá? Yo estaba muy feliz cuando llegué a Chile y muy triste cuando empecé a averiguar sobre las cosas, lo que estaba pasando, que mis hermanos estaban llevados por los nazis. La mayor tenía 3 hijos hombres y la segunda tenía 4 mujeres. Y se los llevaron con los hijos en el transporte. Que, como te digo, fueron ellos los primeros que se los llevaron. Y después a mi padre se los llevaron en el último transporte. ¿Cuál es el nombre de su papá? ¿El nombre de sus padres? El nombre, Simón. ¿Y el apellido? ¿Ah? ¿El nombre completo de él cuál era? Simón Folkman. ¿Y las hermanas? Los demás no. ¿Las hermanas? ¿Los nombres de sus hermanas? De mis hermanas está todo ahí anotado. Era Giselle, la Rose, la Sara, Ilesh y Lenka, que sobrevivimos nosotros. Pero sobrevivimos los 3 nomás acá. Mi hermana Sara, mi hermano Ilesh y yo. ¿Y qué hizo usted cuando llegó a Chile? Me contó que se casó bastante luego, cuando llegó a Chile. ¿Cómo? ¿Qué es lo cuénteme un poco de su vida acá en Chile. Al llegar a Chile me contó que se casó con don Jaime Charney. Sí. Y cuénteme un poquito de su vida acá en Chile.
como Cuénteme un poco de su vida, cómo fue aquí. bueno, aquel tiempo fue en el año 35 que yo me casé. No, en 35, perdona. En 35 llegué a Chile, eso es. En 36 estuve un año con mi hermana antes de conocer a Jaime. Y no se demoró en 3 meses que me pidió la mano y nos casamos. Y éramos muy felices. En poco tiempo tuve los 2 hijos y él tenía que ir por negocios a Estados Unidos y me llevó para allá. Y lógico, todo se hablaba y hirvieron las cosas, pero no sé, no te puedo decir, mijita, porque no me acuerdo realmente de este tiempo. ¿Cómo se llaman sus hijos? Mis hijos, Francis Charney y Daniel Charney, Folkman. Viven en Chile ellos. ¿Ah? Ellos viven en Chile, sus hijos. De mi hermana, ¿cómo se llama? No, sus hijos viven en Chile. Sí, nosotros siempre viajamos con los niños. Y la Francis está en Israel. Y mi hijo está acá. ¿Y cuántos nietos tiene? Mi hijo tiene 4 hijas. Mi hija no tenía hijos porque se divorció al año y adoptó un niño de acá. Y se fue con él después a Israel, que resultó un desastre. Así que parece que separó el niño completamente y no tiene nada que ver con él. Ya es mayor de edad y habían tragedias allá de lo que ella al principio habló, después no quería hablar más. Así que él una vez alcanzó a llamar por teléfono a mi hermano, a mi hijo, y le dijo: oiga, tío Daniel, tu hermana no quiere saber más de mí. Entonces dice: yo no te puedo seguir llamando porque el teléfono está muy caro. Era una amiga que él tenía que llamar de allá. Pero él pasó de hospitales a hospitales porque le falló un poco la mente. Y después se puso a parecer adicto también y todo. ¿Y por el lado del hijo? Y mis 4 nietos, todos se casaron, menos una, la mayor, que se divorció. Y tengo 6 bisnietos. ¿Y cuántos años estuvo casada? Mi nieta. ¿Cuántos años yo, estuvo usted casada? 63. 63, cuando murió, que justamente era el aniversario de su muerte, el 12, de 12 años, que ha muerto a los 90. Y la mayor parte del tiempo vivió en Chile, porque me contó que estuvo en Estados Unidos, que estuvo en Brasil, siempre viajando por... ¿Cómo? Los viajes, cuando estuvo en Estados Unidos sí. Y estuvo en Brasil, pues sí. siempre viajando, acompañando al esposo por sí. negocio. ¿Vivieron allá también un tiempo? Sí, vivíamos un tiempo 6 meses y otro tiempo 1 año y medio. Y los niños iban ya al colegio. ¿Y acá la vida tenían algún tipo de vida comunitaria también? ¿Cómo? ¿Vida comunitaria judía acá en Chile? No entendí bien la cosa. Si estando acá, si participan de alguna comunidad o si participaran de alguna comunidad. Sí, había la comunidad. Llegaron muchos emigrantes alemanes y ellos trabajaron fuerte y todos trabajaron en lo que podían y se hizo siempre sociedades uno al otro para ayudar en lo que podían. Porque había bastante miseria en Chile mismo como para ayudar, que se llamaba la Bienhechora, que eran una comunidad judía,
pero ayudaba a toda la gente que habría sido generalmente judíos, mujeres solas con niños o sin ninguna entrada, para ayudarles mensualmente, para darle plata para que se mantengan. Ahí fue mi hermana, que era la secretaria, y ella entonces le daba siempre, todos los meses, la plata. ¿Hay algo que le gustaría decir para las generaciones, a sus nietos, a los bisnietos, a los hijos de los bisnietos, Sí. con toda la experiencia hasta que pasó su familia? ¿Qué le gustaría? ¿Cómo? ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a sus nietos, a los bisnietos? Bueno, a ¿qué las generaciones mensaje? futuras? Ya son muy grandes, ya son independientes, ya uno no puede darle ninguna opinión propia, porque cada uno tiene lo suyo. Lo que me afectó, por ejemplo, muchísimo, y también a mi hijo, que la mayor se casó, no tanto que se casó con un chileno, pero le afectó mucho cuando ella vivía en Linderos, no sé si tú sabes dónde queda, fuera de Santiago, y tenían construido una casa ya muy bonita. Y cuando tenía que entrar a los niños al colegio, tenía que convertirlos a cristianos, a católicos. Eso nos afectó mucho. A mí y a mi hermano, a mi hijo todavía más. Pero la Janine, que es una persona muy inteligente, y trató de tranquilizar a su padre y le dijo que hay que tomar en cuenta que al fin y al cabo el padre era católico de los niños y el colegio estaba allá donde ellos vivían. No le quedaba otra manera de poder hacer la primera comunión después y ser católicos, y que todavía hoy día siguen en el colegio mismo, por la razón hasta que terminan seguramente. No sé si llegan para las humanidades o no, eso no te puedo decir, ya no sé exactamente. Pero la Janine, por ejemplo, trata todo posible de juntarlos con los hijos de ella, y bueno, ¿qué va a pasar más tarde? Uno no sabe. Porque al fin y al cabo, la madre, es decir, la suegra de mi nieta, era una mujer muy fina, muy agradable la mujer, pero es una católica. Ahora, no sé si puede o quiere influir en estos dos nietos, eso no te puedo decir, porque están separados ya, divorciados, y un tiempo pasan con el padre, que los lleva, porque él vive con la madre, y los lleva a la casa de su madre, y los lleva a pasear, y los lleva a esquiar, por ejemplo. Se porta bien. Pero... Señora Lenca, yo me refería también a dejar un mensaje producto de todo lo que pasó, que usted tuvo que emigrar, dejar Europa, venirse a Chile, todo lo que pasaron sus padres, sus hermanos allá. Si en base a eso, con todas estas removidas que tuvo en su vida, si le gustaría... Bueno, yo hice un viaje para despedirme de mi hermano y de su mujer, un recorrido, y también a Bratislava, donde estaba mi otra hermana, para despedirse de ella también. Y yo estaba contenta de irme, porque yo adoraba a mi hermana Sara. Siempre la admiraba mucho. Era una persona excepcional. Desgraciadamente murió a los 38 años. Y eso me afectó mucho. Me enfermé porque no podía sobreponerme de su muerte, que dejó 3 hijos. Y lógico, el padre era enfermo mental. Entonces, con más razón, él no se podía preocupar. Y todavía quedaba un niño chico
de la misma edad, 9 meses de diferencia con el de mío. Y tenía una empleada que adoraba a este niño cuando nació y lo cuidaba. Y cuando mi hermana estaba en muy mal estado, la llamó y le dijo: Felicia, dígame que vas a cuidar del Richie mientras que puedas y estás viva. Y eso es lo que ella hizo. Cuidó de este niño chico lo más que podía. Yo traté todo posible de ayudarles y mantenerlos en forma decente, seguir al colegio y hacer las cosas lo que podíamos. Antes que se muriera mi hermana, íbamos todos los meses al juzgado de menores para que depositen la plata, porque esto era un gran desastre, lo que hizo la familia del cuñado mío. Y eso la afectó enormemente. Entonces, eso es una cosa completamente aparte. Entonces, ella quedó con los brazos cruzados. Y lógico que se enfermó. Y se enfermó por muchas razones lo que ellos le hicieron a ella, porque ellos lo mataron. Los hermanos de mi cuñado. María Janine, un poquito que nos acompañe. Abuelita, lo que quieren que tú digas es que a partir de la experiencia que tú tuviste, de todo lo que viviste, de todo lo que vivió tu familia, ¿qué cosa crees tú que le podrías dejar como un mensaje, como un aprendizaje de lo que tú viviste a tus nietos, a tus bisnietos? ¿Qué les podrías decir respecto a ser judío, respecto a lo que a ti te tocó vivir? Como una reflexión de todo lo que te ha tocado en tu vida. Bueno. ¿Me entiendes? Me retiro. La cosa es que yo les deseo que sean tan felices como yo estaba en mi matrimonio. Y que también les deseo que sean buenos judíos. Pero yo, desgraciadamente, estoy atea. No puedo creer. Por todo lo que pasó, eso me afectó mucho. Entonces yo no le puedo decir y contarle lo que soy. Pero quisiera que ellos sigan el mismo camino bueno. Eso es lo único que puedo decir, nada más. Porque siempre era una buena judía. Pero después de esto que yo perdí toda esta familia, yo dije, si hay un Dios, no podía permitirlo, nada más. Solo que a mí me afectó muchísimo. Y desde entonces ya no puedo, ya no voy a la sinagoga ni nada por el estilo. Solamente me acuerdo de la muerte de mi hermana, de la muerte de mi hermano y de la muerte de mi marido. Eso me acuerdo, las fechas más o menos, entonces le prendo la vela de recuerdo, eso es todo. Aunque mi marido era también un ateo, no creyó en nada. Él no pasó por esto, pero no. Él estudió en la, ¿cómo se llama? Como un, ¿cómo lo llamaría yo? Universidad. Era un alumno del yeshiva, o como lo llaman esto, no sé. Y entendía mucho. Y cuando él leyó todas las Biblias en hebreo y las cosas,
él aprendió mucho para darse cuenta que la religión no es lo que la gente cree y lo que predice. Entonces él se alejó completamente de la religión también. Y yo lo seguí. Solamente, como te digo, hago estas cosas por convicciones que yo lo vi en mi casa. Yo me acuerdo del Yom Kippur, pero no hago nada, porque ya mis hijos no están. Mientras que estaban en casa, sí, mantuve Pesach, mantuve todo el Yom Kippur, todos estaban ayunando. Le di para que ellos eligen la vida después cuando crecen y son independientes. Pero de la casa aquí le di lo que podía de judaísmo. Nada más. Y eso es lo que quisiera que siguieran. Pero ya son grandes y son independientes y ya no tienen más voz y voto. Esta es la vida. Pero que sean felices como yo estaba feliz en mi vida con mi marido. Muchas gracias. Es muy triste, mi hijita, de ser viuda ya 2 años. Muy triste. Por suerte, lo único que le doy gracias a Dios, que Él se encargó que no dependiera yo de ningún hijo. Que soy independiente mi vida y no depender de ellos. Así que se encargó muy bien para arreglar en vida las cosas. Le regaló la mitad de nuestra fortuna a los hijos de acá y la otra mitad para mí, para que pueda vivir tranquila. Entonces está agradecida también de Dios, agradecida a Dios y de Chile, que le permitió en Chile. ¿Cómo? Tan agradecida de Chile, me imagino, también. Yo agradecí mucho a Chile, me gustó la vida acá, éramos muy felices acá y teníamos una vida muy bonita porque en los viajes, como mi marido era un gran intelectual también, no sé si viste la biblioteca que él armó y que yo le preparé, que estaba tan orgulloso de esta pieza con sus libros que no te puedes imaginar. Entonces, en los viajes aprovechamos muy bien. Cuando ya se retiró del trabajo, de la oficina, ya no éramos socios, él se dedicó, nos dedicamos a empezar a viajar. Y nuestro primer viaje fue a Israel, que podíamos ir allá. Aquel tiempo todavía trabajaba en oficina acá y para poner contacto con los agricultores, con el Ministerio de Agricultura en Israel, fue por eso nuestro primer viaje allá. Bueno, señora Alenka, le quiero agradecer que nos haya dedicado su tiempo y que nos haya brindado su testimonio. Le agradecemos en nombre de Voces de la Shoah que nos haya dedicado su tiempo y su testimonio. Gracias, mijita, gracias. Gracias. Gracias, abuelita. De nada, mijita. Te quiero mucho. Yo también. Yo también, mijita. Y ojalá lo único que pido, que los hijos de la Giselle, que se vuelvan judíos. Yo me voy a encargar de eso. ¿Ah? ¿Tú sabes? Sí. Tú sabes que yo me encargo de eso, ¿no? No tengo nada con el catolicismo, pero nuestra familia eran todos judíos. Todos se casaron con judíos.
menos ella. Pero tú sabes que ellos vienen a celebrar Shabbat a mi casa Yo y que sé, les gusta. yo sé, yo lo dije esto, que tú tratas todo posible de mantener una relación bien buena. Pero la Giselle siempre era un poco así rara, mientras que la Francis cambió de un extremo al otro. Primero era que no creía en nada, que no quería hacer nada. Ahora se puso tan religiosa en Israel que ya no quiere saber de nosotros nada porque no somos religiosos. Entonces, ahí hay otro extremo de las cosas. Porque al fin y al cabo hay que pensar que tienen una madre católica, una abuela católica, el padre católico. ¿Cómo puedes prevenir todas estas cosas? Son cosas que deciden cuando crezcan lo que quieren hacer y no te puedes meter más. Pero ellos son judíos porque son hijos de madre judía. Sí, sí. Para la religión judía son considerados judíos. Pero, como me dijo una alemana judía, porque el nieto de ella, que tuvo la hija y lo crió como un buen judío, y sin embargo se casó aquí y en la iglesia con una católica. Entonces ella me contestó, es mejor no ser judío, mira lo que están sufriendo los judíos. Entonces, ¿qué esperas? Eso fue una que yo la podría haber matado, pero no le dije nada. Pero aquí va a pasar al revés. Ellos fueron criados como católicos y los vamos a hacer judíos. ¿Qué te parece? Eso sería maravilloso. Y eso va a ser tu trabajo, que estoy segura que vas a hacer todo posible. Ellos disfrutan cada vez que vienen a mi casa a hacer Shabbat y los hacemos hacer las bendiciones y... Me imagino. Y quieren participar. Nos falta el bar mitzvah nomás del Diego, ¿viste? Bueno, que también afectó mucho. Mire, hay casos y casos. Cuando había un caso, por ejemplo, en el estadio israelita, estuvo allá León Dobry, que es mi sobrino, y estuvo allá Thaler. Aquel tiempo era el presidente del Banco Central. Y tenía allá su hijo también en la iglesia, en la sinagoga del israelita, del estadio israelita. Y al chico le gustó mucho una bar mitzvah que vieron. Y le dijo al padre, fíjate, León, que le gustó mucho a mi chico el bar mitzvah. Entonces León le dijo, hágalo entonces, sería muy, muy bonito. Nunca más se supo. ¿Por qué? Porque la madre era católica y los crió así. No había nada que hacer. ¿Puedo hacer una pregunta? Abuelita, yo te quiero preguntar algo que también quiero que me quede escuchando. Que me gustaría... Yo sé que tu mamá se murió cuando tú eras muy joven. Pero la Sonia en algún momento te preguntó de tu mamá, de qué es lo que recuerdas tú de ella. A mí me gustaría saber eso. Mi mamá, desgraciadamente, se enfermó y tenía broncopulmonía 2 veces. Y ahí el médico le dijo, señora Folkman, si usted da la 3ª vez, no se va a poder salvar, ¿no? Y ella le afectó sumamente el niño que nació después de mí, Marsica, que era una belleza de chico, rubio, ojos azules, y cuando salieron con él en el cochecito en la calle, todos lo admiraron, y como se dice, en una forma chistosa, que cayó de ojo, como lo dicen esto. Mal de ojo. Pero el chico se enfermó, en poco tiempo se murió, y esto no lo hizo nunca a revivir y perderlo de la vista, nunca. Pero, ¿qué recuerdos tienes tú con tu mamá, de la relación de
tuya con tu mamá? Bueno, muy bueno, porque yo era muy chica. Eso que era lógico que cuando salíamos en las compras o cuando fuimos a la sinagoga, yo fui para allá también. Pero fuera de esto, como mujer, tú sabes, no tenía que ir a rezar, pero ayunamos igual como ella nos enseñó a ayunar. Teníamos el Pesaj igual, todo se preparó. Ella preparó, por ejemplo, el vino, ella lo preparó. Ella preparó el borscht que tenía, todo se limpió en la casa para todos los hummus que tenían que sacar. Y se llevaba una vida muy armoniosa. Vivió con nosotros el abuelo también, el padre de mi mamá. ¿Fue una mamá cariñosa? Fue mamá muy cariñosa, muy cariñosa. Y especialmente la Sara, que era cariñosa enormemente con la mamá, enormemente. Era algo excepcional ella, con la mamá, excepcional. Y la otra pregunta que te hizo la Sonia, que a mí me gustaría haber escuchado, ella te preguntó cuando tú estuviste en el colegio, Sí. si tuviste amigas ahí, si tienes recuerdos de amigas, Sí, amigas del sí, colegio. Sí, tenía una amiga y también que se llamaba Lenka Grossman. Y esta desgraciadamente también lo mataron en el campo porque llegó una hermana aquí a Chile, una de las hermanas de ella. Es decir, sí, una hermana de ella que vivió aquí en Chile y otra tenía, parece que en Canadá, que se salvaron del nazismo. No sé si lo pasaron, no me puedo eso acordar. Pero ella me vino a ver acá y ella me contó de su hermana, que era la mayor, que no volvió nunca más. Y bueno, habían otras amigas que ya realmente no me puedo acordar porque salí del colegio, empecé a trabajar y francamente éramos las primas, más o menos de la misma edad también. No sé, francamente no me acuerdo. Tenía amistades, por ejemplo, con gente mayores que yo, de clase más alta de la clase mía. Pero esto eran como cuando las chiquillas mayores toman como una amistad con una menor que siempre vivía cerca de mí, que era la hija del alcalde de la ciudad. Y como vivían ahí al lado, los padres del alcalde, éramos amigos porque éramos, ¿cómo se llama? Éramos vecinos. Entonces, la madre de él una vez me dijo, Dios me castigó. ¿Por qué? Porque me casé con no judío y perdí todo el pelo. Y ahora tengo que usar peluca. Y esto, juego que tú sabes, Varila Mamichka, fue ella la que me enseñó. Y otras cosas más, que nos tenía mucho cariño. Házmelo. No puedo ahora. ¿No puede? No puedo.